Rita, sí. En realidad nos tiraste una gran pelota. Yo te diría que no me atrevo a pensarla así tan rápidamente. Sí te diría que de alguna manera nosotros sentimos, por lo menos algunas, no voy a hablar por todas, pero algunas sentimos que tenemos que romper ese mundo binario. Lo que todavía creo que no asumimos, no nos asumimos mujeres con mujeres. Digamos, no nos asumimos el discurso de una mujer. Todavía tiene mucho peso para nosotros el discurso de los hombres y la palabra de los hombres. Y creo que vamos en ese camino. No sé si lo vamos a lograr y a veces a mí el concepto de transversalidad en realidad me resultaba interesante. Ahora tengo que repensar y es más, tengo que dejarlo en el camino y arrancar por otro lado, cosa que me da un trabajo bárbaro. Pero sí creo que las mujeres entendimos que tenemos la fuerza necesaria. Todavía no sabemos bien cómo. Y esto es lo que intentamos, por lo menos en lo chiquito, empezar a pensar acá. No nosotros solos desde una organización sindical y como dirigentes, sino empezarnos a pensar como mujeres desde distintos lugares pertenecientes a una sociedad, a un país, a Latinoamérica y al mundo, con diferentes miradas, a ver si podemos por lo menos empezar a sembrar esta posibilidad. Ese fue el intento. Claro. Ese fue el intento. Seguramente que muchas de las que están acá tienen mucho más para decir o dar. Pero desde el lugar donde nosotros estamos, hoy incluso no es tan sencillo. No es tan sencillo. Claro. Me estás pasando el micrófono para que siga. Bueno, desde que te empecé a escuchar no entendía primero para dónde querías ir y me preocupó el tema de que con el Estado no hacíamos nada, porque se me reapareció y algunas miradas con las compañeras que tenemos que volver a una anarquía porque uno tiene muy metido sin Estado, estamos en una anarquía. Pero cuando empezaste a hablar de la historia y empezaste a hablar de lo fundamental, que son las comunidades que precedieron a los estados, dije, bueno, estoy más tranquila y la verdad es que nos falta volver, digamos, a los orígenes. Entonces, desde ese lugar, digo, y tomando lo que vos dijiste, me parece que es fundamental y más viniendo de vos y que nos das, no digo una responsabilidad, pero la responsabilidad la tenemos que tener desde el rol que cumplimos, como empecé a decir, como actores sociales y o gremiales. Pero sí me parece que nosotros tenemos eso que es, hablando de la organización gremial, la realidad de estar en la comunidad. Entonces, desde la comunidad que tenemos cuando nosotras, y bueno, ya hablando de mujeres, y no por no discriminar a los hombres, sino para elegirnos sobre el tema que nos trae, que es nuestro rol como mujeres, vivimos en esa comunidad donde somos a su vez trabajadoras y tenemos ese doble mundo que se habla de lo público y de lo privado, y de lo de nuestro barrio y de lo de nuestra comunidad cuando tenemos que ir, qué sé yo, a la escuela o a cualquier otro ámbito que tenemos que participar, nos nutrimos de esa realidad que es la que tenemos que empezar a ejercer desde el rol que tenemos de cambiar esos paradigmas, esa cultura y no masculinarizarnos. Y yo en eso comparto lo que vos decís, porque, y creyendo lo que quiere decir Claudia, es como mujeres en la política,
nos obligan, digamos, cuando no digo ser inquisidores, pero como que nos están tomando prueba todos los días, si hacemos la política y decimos o discursiamos como la política como un hombre. Y la verdad que yo estoy en contra de eso, y por estar en contra de eso, y bueno, acá hay compañeras que me conocen y compañeros también, que no tengo esa característica y no la quiero tener. Con lo cual, obviamente se tiene, y no digo me pasa a mí, ¿no? Hablo desde mi lugar, porque no sola. Con lo cual estoy en contra de esas cuestiones que nos quieren hacer ser para decir que somos, o como vos decís, que somos parte de esa esfera, ¿no? de esa parte que nos daría, como diríamos, mejor puntuación, o como llegamos al éxito, o como no. Yo creo que justamente las mujeres, que por nuestra condición no vamos a hacer lo mismo que los hombres, tenemos que seguir siendo auténticas cuando al hombre le cuesta ser auténtico. Le cuesta ser auténtico cuando sufrimos y no puede llorar en público, cuando se siente mal y tiene que estar bien porque somos humanos, cuando, qué sé yo, no se llega a un lado por X cosa, porque también tener su familia y cumplir esos roles, y la vista de la sociedad es como que minimiza esa situación si la hace un hombre, y si la hace una mujer es lo que nos cuarta la posibilidad de llegar a lugares que entonces sí, están para los hombres, porque todos esos problemas no son de los hombres, son de las mujeres. Digo, y también quiero decir una cosa, los jóvenes no tienen esa mirada, ¿eh? Los jóvenes no tienen esa mirada, los jóvenes, cuando hablo de los hombres, los jóvenes tienen otra mirada, y lo estoy mirando acá porque tengo muchos compañeros que son jóvenes, que tienen otra mirada, y tienen la mirada, al contrario, me parece, y no creo equivocarme, de ayudar desde del igual a igual, y de comprender desde el igual a igual, y es más, y desde, a ver, ¿cómo decirlo? No digo felicitar, pero de verlo bien eso, ¿no? Que sea así. Entonces me parece que estamos avanzando en ese sentido, pero también después chocamos con que a los jóvenes no les quieren dar lugares, porque tampoco, a ver, cambiar esos paradigmas desde los jóvenes hombres hace Entonces digo, me parece que es verdad, nos falta mucho, y lo veo también en los chicos, y voy a contar algo que iba a decir antes que se me pasó, pero porque ahora me parece que viene bien. Voy a hablar algo íntimo, ¿no? Íntimo, en el sentido, hace poco estaba con mi marido, y pues tengo que decir que mi marido es un par mío, siempre lo ha sido, lo aclaro porque no. Pero también en esta cuestión de hablar, a veces, obviamente, el machismo está en todo lo que decimos, ¿no? Entonces, no sé qué cosa me dijo, hay que hacer esto, y yo le contesto, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? Y mi hijo de 11 años, le dice a mi hijo, escuchá lo que dice tu madre. Entonces se dio vuelta y le dijo, mirá, papá, de hecho, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, así que por favor no me pidas más opiniones. La verdad que digo, estamos evolucionando mucho en eso, y también acuerdo con lo que vos dijiste, y que acá en esta mesa se dijo, que más que las universidades me parece que hay que trabajar desde los jardines, desde la parte primaria, desde ahí, porque es muy importante, porque vos decís, no nacemos con esta característica, nos las imponen, nos los culturalizan desde otro lugar. Entonces, desde ahí hay que hacerlo, porque el criterio que tienen los chicos es tan claro y tan igualitario que me parece que eso es lo que tenemos que, digamos, ¿no? germinar para cambiar a esta sociedad tan desigual y con tantos violencia y con tanta discriminación. Eso, gracias. Rita, me quedé pensando,
un poco todo tu tránsito en el mundo indígena, ¿no? Estábamos hablando un poco mientras comíamos algo del tránsito por América Latina, ¿no? Que, bueno, me parece que es una impronta que además ha marcado mucho el laburo intelectual de Rita, ¿no? Hablábamos de los límites del Estado, de la comunidad, de la noción de comunidad. Y yo pensaba en un momento como este, ¿no? Donde estamos buscando horizontes utópicos. ¿Dónde están los horizontes utópicos, ¿no? En un momento donde estamos frente a un capitalismo salvaje y global, digamos, ¿no? Lo que pasa en Argentina no es una excepción. América Latina tuvo una etapa de estados que pusieron algunas reglas de juego a estas formas de capitalismo y de neoliberalismo que necesariamente es global. Y este ciclo parece estar terminando, parece estar llegando a un fin, o parece al menos que estamos frente a un reflujo, por llamarlo de algún modo, ¿no? Entonces uno vuelve a preguntarse, ¿no? ¿Dónde están dónde podemos descubrir otras formas de la política, de alguna manera, ¿no? ¿Dónde están? ¿A dónde podemos mirar? Pilar Calveiro, que hace años, o sea, para quienes la conozcan, Pilar Calveiro es sobreviviente de la ESMA, bueno, ella se exilió en México, es politóloga, y es una mina que piensa las violencias del Estado, ¿no? Desde las violencias del Estado en los años 70, y escribió una obra fantástica, ¿no? Que es Poder y Desaparición, o sea, no se puede pensar la dictadura sin leer ese libro, ¿no? Hasta obras más recientes, donde nos está invitando a pensar las nuevas formas de la violencia global. Pero también nos invita a pensar las resistencias, ¿no? ¿Cuáles son las resistencias frente a esas violencias, a este capitalismo global, ¿no? Y Pilar nos invita a mirar en las comunidades, en experiencias que son locales. Ella rescata algunas en México, ¿no? Entonces, digo, experiencias autonómicas que hoy se desarrollan en México, que desarrollan nuevas formas de la política que tienen que ver con la cosmovisión indígena. Es decir, están paradas completamente en otro lugar, ¿no? Otro vínculo con la naturaleza, otro vínculo con los recursos naturales, otro vínculo con el otro, y nociones de justicia y de seguridad completamente distintas a las nociones de justicia y de seguridad más punitivistas que imperan entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, quería pedirte alguna opinión, Rita, en torno a esto, ¿no? Porque además hablaste de Bolivia, y entonces me parece que es interesante pensar esto sin, digamos, y voy a hacer un agregado más, esta mirada sobre los mundos indígenas en busca de otras formas de la política, tampoco es una mirada que tiende a idealizar lo indígena, ¿no? Para nada, al contrario. Digo, de hecho, hablamos de las subordinaciones de las mujeres que en los zapatistas tuvieron que discutir esto, incorporar la perspectiva de género en su formación militante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digo, sin ánimo de idealizar, pero en esta búsqueda, ¿no? De pensar dónde miramos estos horizontes que nos libren de las opresiones, que nos muestren otras formas posibles, ¿qué ves que nos puede iluminar de las experiencias de los mundos indígenas, de las experiencias comunitarias de los mundos indígenas? Sí. No solo de los mundos indígenas, es decir, todo mundo donde el tejido comunitario, o por lo menos lo que es llamado de jirones del tejido colectivo comunitario, todavía estén vigentes, ¿no? ¿Y qué es lo que diferencia? Porque tenemos una dificultad muy grande en definir qué es una comunidad, ¿no? Mucha gente lo entiende mal, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en el 2001 se constituyeron colectivos para sobrevivir. Toda la cuestión de la economía solidaria, que respeto, pero que veo como también de la justicia comunitaria, ¿no? En el ámbito jurídico, los experimentos de justicia comunitaria. Pero hay una vulnerabilidad en esto, en esta visión de la comunidad, porque la comunidad no puede ser algo que se constituya para resolver un problema.
porque ahí en cuanto a ese problema, lo mismo con el movimiento de los sin tierra en Brasil, o sea, la diferencia entre el movimiento de los acampados y de los asentados. Cuando están acampados son colectivistas, la vivienda es precaria, la ocupación de la tierra es precaria y se vive colectivamente. Cuando se asientan y reciben el título de propiedad, la comunidad se desconstituye y las personas se vuelven individuos. Entonces la comunidad, lo que es una comunidad, ¿por qué hablamos de comunidades indígenas? Porque ellos son, en este continente de desertores, que es nuestro continente, nosotros vivimos en un continente de desertores, ¿no? Montado encima de un territorio de ocupación y todavía controlado a punta de cañón. Lo olvidamos todo el tiempo porque no es muy cómodo recordarlo, pero eso aflora todo el tiempo. Ese conflicto no terminó, no se encerró, no terminó. ¿Me entienden, no? Lo que estoy trayendo varias cosas de un pensamiento en que he escrito sobre todos esos temas, pero estoy tratando de traer todos juntitos rapidito. Entonces, ¿qué es una comunidad? ¿Qué es un jirón? ¿Qué es un pedazo, un retazo de tejido comunitario? Eso es lo que tenemos que repensar, porque en nuestras sociedades sí lo hay. Mi definición es que la comunidad tiene en su centro los vínculos entre las personas. Y esos vínculos entre las personas no están mediados por los vínculos con las cosas. Eso lleva a la comunidad a ser disfuncional con el capital. Esa noción es muy importante y muy central. Es como una guía de lectura, de identificar aquellos trazos, ¿no?, que son disfuncionales con la acumulación, que son disfuncionales con los elementos fundamentales de la teología del mercado, de la teología del capital, como son la productividad, la competitividad, el cálculo de costo-beneficio, la acumulación y la concentración. Entonces, hay en nuestras sociedades reductos, momentos, bolsones, en que somos todos nosotros, inclusive en las grandes urbes. Por ejemplo, los otros días tomé, hay dos es un gran tema maravilloso, ¿no? Sin mencionar a Pilar, que la admiro muchísimo, ese libro Poder y Desaparición, y luego el gran libro, el gran ensayo que ella tiene sobre las nuevas formas de la tortura. Es una autora que respeto, quiero, alguna vez me correspondí con ella, nunca pudimos encontrarnos, pero es una persona que ofrece mucho de conocimiento y de pensamiento. Y después voy a llegar a la cuestión de los feminismos indígenas. Pero quiero decir, dos ejemplitos. Hablamos de entonces la comunidad indígena, porque de ese mundo de desertores del que hacemos parte, de personas que no saben quiénes son, ¿no? Más o menos, ¿de qué mundo somos? ¿Vamos a Europa? ¿Somos europeos? No somos, ni aunque tengamos ojos azules, ni ella es europea. Va a París y es sudaca, no hay, todos somos no blancos, todos somos Fanon, le digo a mis estudiantes que cuando pisamos París. Ninguno de nosotros, aunque tenga madre y padre nacidos en la Europa, somos pieds noirs. Todos nosotros somos pieds noirs. O sea, somos personas no blancas. Porque la raza, nuestro cuerpo está impregnado por nuestra posición geopolítica, por el paisaje que habitamos. Entonces, esa conciencia es fundamental. Pero dentro de ese mundo de desertores y de personas que no quieren ser emanaciones del paisaje que realmente los impregna, hay sociedades que se mantuvieron indígenas, que hicieron. Hay gente que es un misterio de la historia, que decidió nunca dejar de ser guaraní, nunca dejar de hablar mbiá, prohibir a sus niños hablar español hasta los 7, 10 años. Yo conozco mucha gente y muchas sociedades así. Y mantenerse dentro, los gitanos, no desertar, mantenerse fuera del Estado, mantenerse como pueblos, ¿no? Conviviendo a veces inclusive en pliegues, ¿no?, de la sociedad general, en barrios, un poco ocultos, pero mantenerse pueblos identificables, ¿no? Esa es una gente muy especial en nuestro continente. Entonces hablamos de comunidad, decimos comunidad indígena, porque realmente quien ha hecho el experimento comunitario y ha continuado manteniendo esa disfuncionalidad con el Estado, que es la punta de lanza del capitalismo, que tiene un pacto con el capital, que ni en los mejores momentos fue posible, porque mismo en los países del experimento socialista,
el capitalismo pasó a ser un capitalismo de Estado y hubo productivismo, y hubo competencia, y hubo todo lo demás, pero estatizado. Entonces el capitalismo no desapareció, se transformó en una forma de vida con todos sus preceptos, pero controlado desde el Estado. No es lo que queremos. Pero esas comunidades sí se mantuvieron dentro de una historia propia, una historia comunitaria, una historia de pueblo que se gobierna y se reproduce y continúa su historia sin Estado, o al margen del Estado, o más o menos con pactos mínimos con el Estado. Y eso es por eso cuando hablamos de comunidad indígena, pero no son solamente los indígenas. Un abridor de ojos con relación a esto que acabo de decir, que los voy a compartir porque es como una guía de lectura, es como una brújula. Lo que me pasó una vez, hace muchos años, en la primera vez, yo estudié en Europa, no terminé de la carrera en Argentina, pero no había tenido grandes contactos con los Estados Unidos. Mi primer contacto con los Estados Unidos fue en un curso que di y esa historia sale de ahí, de ese barco, en un navío que se llama SS Universe, que es un semestre at sea, o sea, alumnos muy ricos de muchas universidades norteamericanas toman en ese barco un semestre, la matrícula la hacen en ese barco y toman las materias, geografía, historia, economía, eso, dando la vuelta alrededor del mundo. Y a mí me contrataron en el año de la primera invasión de Irak, el barco cambió su recorrido, su itinerario, y me contrataron, entonces bajó de Caracas a Salvador Bahía. Yo acababa de terminar mi tesis doctoral, que es sobre las religiones afro-brasileras en el nordeste de Brasil, y me contrataron para dar las clases de Caracas a Salvador Bahía. Entonces yo estaba explicando la religión de Candomblé, una religión, o sea, porque hace muchos años, fue mi tesis doctoral, estaba explicando cómo funciona, cómo es la comunidad, cómo las mujeres tienen mucho poder, cómo es la posesión, cómo es una cantidad de elementos, cómo es una etnopsicología, cómo la gente usa el panteón de las divinidades para clasificar personas, para decir qué personalidad tiene cada uno y qué se puede esperar de esa persona. Eso estaba porque ellos iban a llegar a Salvador Bahía, en un momento iban a bajar y iban a ir a un terreiro a ver. Y me emplearon para decir eso. Entonces yo estaba explicando y un señor levantó la mano. Yo veía que había unas personas como, digamos, más viejas, mayores, ¿no? Siempre escuchando las clases. Levanta la mano y dice, profesora, me dice, ¿puedo hablar un minuto con los alumnos? Entonces se para, sí, por favor, me da la espalda y les dice a los alumnos, es por este tipo de realidad, ¿no? Por este tipo de religión, es que yo les digo a ustedes que estos países tienen costumbres disfuncionales con el desarrollo. ¡Qué genial! ¡Qué lección! A partir de ahí, la palabra genial es extraordinario, porque eso es lo que debemos perseguir. Él lo dijo a los alumnos para que atenti, ¿no? Cuidado con esto. No se tiente que es disfuncional, nunca serán desarrollados porque tienen estas costumbres bárbaras. No era un pueblo indígena, pero era una religión africana en América. Y entonces empecé a preguntar quién era este personaje. Ese personaje había sido 3 veces gobernador de Colorado, del estado de Colorado. Se llamaba debe llamarse, ¿no? Christopher Lamb, y en ese momento él dirigía la escuela de estudios públicos, de políticas públicas, ¿no? El Centro de Estudio de Políticas Públicas de la Universidad de Colorado. O sea, era una autoridad política. Entonces él estaba entendiendo que yo estaba relatando y describiendo ese mundo como un mundo muy tentador y se asustó. ¡Cuidado! Que lo que él quiso decir, ese mundo es disfuncional con el capital, porque hace la fiesta, porque derrocha. ¿Y qué es hacer la fiesta y derrochar? Es poner los vínculos en el centro de la vida. Los otros días tuve un debate, hace un tiempo ya, en la Universidad de General Sarmiento, en un evento que organizó José Luis Corallo, ¿no? Que es una autoridad en economía solidaria. Y había un economista del grupo de Negri que se llama Mesadra. ¿Cómo se llama? El primer nombre, en fin, Enzo Mesadra, creo que se llama.
Entonces él hablaba del capitalismo, del mercado global aymara chino, o sea, estaba describiendo el comercio entre los aymaras de Bolivia y los chinos como un tipo nuevo de comercio global, de mercado global, de capitalismo de escala global. Y yo, la verdad, no creo eso. Entonces le puse una pregunta y le dije, bueno, no creo, porque en las prácticas aymaras hay un enriquecimiento, sí, pero no todo enriquecimiento es capital. Seguramente una parte importante de ese lucro es dedicado a la fiesta y a la redistribución entre la parentela. Eso no es capitalismo. O sea, donde el vínculo deriva una parte del lucro en la dirección de algo que no sea la acumulación, tenemos ahí una esperanza. Y eso se da inclusive en nuestras urbes. Los otros días tomé un taxi y de Seiza a mi casa en San Telmo y me gustó la conversación con el taxista y le digo, el viernes vuelvo a Seiza, usted puede buscarme, me da su... ¿El viernes a qué hora? Ahí, mira, el viernes a las 7 de la tarde. Ah, no, me dice, ese es el horario en que me reúno con mis amigos en el café. Jirón de comunidad. Eso es lo que es indispensable, otorgarle una retórica a esas dimensiones de nuestro mundo que no colocan en el centro y como único interés la acumulación, claro que es, ¿no? Que es la brújula del capital, y son disfuncionales en el sentido de que la persona hace opciones en la dirección de los vínculos, ¿no? Descuidando la productividad. Entonces, hay esperanza, yo creo, por ahí, porque esto va con o sin Estado. Son estructuras de la gente que son capaces después de protegernos, de proteger a la gente. O sea, lo que les falta, lo que nosotros no hemos conseguido es producirles una retórica de defensa, una retórica que construye y defienda estas formas imperfectas y abiertas, quién sabe, porosas de existir en colectivo, en comunidad, que se robustecieron mucho en el 2001, o sea, y que se perdieron también bastante después porque lo que necesitamos es darles un valor. Darles valor sería también mostrar que el camino del capital no es el único valor posible, no es el único proyecto histórico posible. Entonces yo creo que los pueblos indígenas, los que no desertaron, muestran un poco una gente que tuvo esa opción desde siempre, o sea, que cultivó esa opción por fuera del Estado y del capital. No sé, habría mucho más para hablar, pero es un gran tema, un tema importantísimo. Sí, a ver, yo escuchaba tu presentación y me surgían, debo de reconocer que tengo que tamizarla porque hay muchas cuestiones muy sueltas que quizás no están en orden con mi forma de análisis. Pero antes de hacer la pregunta y en términos de disrupción, quizás en estos días post elecciones y hablando con muchos amigos, compañeros, todos decían lo mismo, nos vamos a dedicar más a la lectura, a las reuniones, a la fiesta, a juntarnos. Sí, creo que es algo que está instalado colectivamente y de manera, no sé qué sucederá, pero que es en términos discursivos algo que circula en estos momentos, está circulando en la práctica. Pero mi pregunta, en realidad en términos de una forma de pensar, en donde yo cuando hice la presentación, y en términos de tratar de buscar cambios, mencionaba a Fraser, mencionaba a Bourdieu, porque en términos de pensamientos teóricos que habiliten a pensar en una construcción de otro tipo de sociedad, ¿no? Y de alguna manera de cómo abordar el tema de una modificación del orden de género, que sería el constructor de violencia y de otro sinnúmero de inequidades. Y vos colocaste ciertamente ciertas cuestiones bien interesantes del mundo indígena y a su vez lo relacionaste con el mundo sindical, como una potencialidad de espacio de generar algún tipo de rupturas
Y ahí es donde, si podés explayarte un poco más, como para tener un poco más de elementos, por lo menos, que a mí me habiliten a todas, no sé, quizás a los demás les quedó mucho más claro, a pensar, o quizás es algo que está en pleno proceso de... Sí, me imagino que sí, que lo tenés, que al decirlo lo tenés más claro como para poder comentarlo, porque en realidad cuando vos decías eso, a mí lo primero que me surgía, y te digo cuáles eran las cuestiones, es saber, la estructura sindical es una estructura de poder vertical, patriarcal, que el sindicato representa a trabajadores ocupados o desocupados, pero en relación al mundo público, al mundo productivo, más allá de que tenga incidencia en las esferas privadas, por ser personas que vienen de esferas privadas dicotomizadas y a su vez, como vos recién bien decías, binarizadas y dicotomizadas también, me parece, porque están como muy, muy separadas. Y por otro lado, una cosita más, y por otro lado, recién vos decías que quizás el potencial está en todas las acciones que lleva adelante el sindicato vinculados al mundo privado. No sé, si podés tirar algún poco más de pistas, sería genial. Que no soy, claro, una especialista en cuestiones sindicales. Me llama siempre mucho la atención la cantidad de poder, porque conozco inclusive otros poderes sindicales fuera de la bancaria, ¿no? La cantidad de poder que tiene un patriarca, ¿no? En sindical. Son todos los ambientes, de todas las organizaciones, el sindicato, sí, se podría decir, estoy totalmente de acuerdo con vos, con la más patriarcal de todas, siempre, ¿no? Los tres gordos de la CGT. Y cuando una mujer intentó llegar a la CGT, la mujer de salud pública, la mujer de la... Sí, con la que he correspondido muchas veces con ella, de Rosario, ¿no? De Santa Fe. Sufrió, o sea, el castigo que cayó sobre ella fue absolutamente brutal. Claro, no dudo de eso, pero, por ejemplo, este sindicato tiene una Secretaría de Mujeres y Derechos Humanos, ¿no? Si ella digamos así, yo creo en que la salida en el camino, inclusive dentro del propio proyecto Kirchner, le veo una falla porque me parece que no contempló lo que yo llamo, no, hubiera sido votante, eso con certeza, pero no hay duda, pero sí desde siempre le veo una falla porque no contempló, digamos, un camino que llamé hace un minuto y que vuelvo a llamar ahora anfibio, o sea, una pata en el mercado global, una pata en robustecer la localidad. Esa localidad fue abandonada. O sea, la opción fue las dos patas en a ver si colocamos la soja y todo lo demás allá, instalarnos. Todos nuestros países, nuestros mejores gobiernos que hemos tenido hasta el presente, pero todos cometieron ese error, abandonar el camino de la doble mano, ¿no? Doble mano no como el tráfico en sentido, bueno, sí, doble mano, podría decir doble vía, sí. O sea, una ya en el mercado global, pero otra robusteciendo, seleccionando algunos espacios locales y robusteciéndolos, ¿no? Entonces, para mí ese camino anfibio sería lo ideal sería la estructura ideal en el momento. Y en el caso del sindicato, por ejemplo, tiene un camino estatal que tiene que ver con la política, que inclusive tiene un gran poder en la política, en fin, todo eso, pero tiene una otra inserción también, tiene la otra mano. Yo lo veo así, como esa duplicación de que se puede hacer algo que va por otro camino y tiene otras metas y otras formas de hacer, ¿no? Con la Secretaría de Derechos Humanos y Género, yo veo que se podía instalar esa otra mano en otra dirección, teniendo como modelo aquello que les decía de la estructura de la comunidad, donde el espacio político, el espacio doméstico, los dos tienen su propia politicidad. Yo creo que este es un modelo interesante, porque se podría construir ese otro espacio aquí, su propia politicidad, pero para eso sería necesario algo que Claudia mencionó. Sería necesario que un esfuerzo enorme de las mujeres
para que sepamos que el principal interlocutor de una mujer es otra mujer. Number one. Primero, el primer paso, reprogramarnos para que... Y eso es posible, eso existe. Ayer mismo me contaba una historia impresionante, ¿no? De una pelea en un bar allá en Foz de Iguazú, ¿no? Una pelea de una pareja, ¿no? Y una mujer amiga mía diciéndole, ay, pero mira, se están por pelear, va a ser terrible, le va a pegar. Y el man, no, es cosa privada, es cosa de ellos, es cosa íntima, ¿no? Y hubo un momento en que el hombre se paró y le dio una trompada a la mujer. Y mi amiga se levantó con la silla en la mano y una botella. Y cuando miró para atrás, dice, eso es lo que me emocionó, todas las mujeres del lugar se habían levantado también con lo que tenía a mano y lo tumbaron, lo agarraron. Entonces, ese esprit de corps, eso que está ahí, ¿no? Entonces, a partir de eso, reconstruir algo que sí existe en los mundos comunitarios. Las mujeres tienen un mundo propio. La nuclearización de la familia rompió el mundo de las mujeres. La transformación del espacio doméstico en un espacio íntimo, blindado por 4 paredes, rompió nuestro mundo, rompió nuestras alianzas, aún dentro de disputas, competición, lo que sea, pero rompió ¿qué? La interlocución entre mujeres. O sea, rompió esto que estoy diciendo, decir que mi interlocutor prioritario, privilegiado, aún para discordar, aún para debatir, es otra mujer. Eso existió en un mundo que tenía esa organización dual. Y yo creo que quizá que se puede reconstruir. Y lo del sindicato, porque él tiene una pata en la vida de las personas. Las personas van de vacaciones juntas, tienen hoteles en común, tienen la salud en común. Una serie de cosas que entran en la vida cotidiana, ¿no? Y el patriarca ya en la punta. Pero se puede hacer, ¿no? Un camino anfibio. No sé si estoy soñando, pero es una posibilidad. Bueno. Yo estoy más agotada que cuando empecé, porque tenemos por delante, Rita, ni te vayas, porque con todo lo que tiraste ahora te tenés que quedar a pensar unos cuantos días con nosotros. No, estoy volviendo a la Argentina, me voy a jubilar en mi... Bien, eso es lo mejor. Sí, creo que nos llevamos mucho para pensar, sobre todo por el momento en que estamos viviendo como país. Ajeno a los lineamientos que cada uno haya seguido, la realidad que como trabajadores y como sociedad creo que tenemos mucho para pensar y que lejos de habernos acercado a lo que estábamos planteando en este momento, yo personalmente, y esto es personalmente, siento que nos hemos distanciado de eso, de esa posibilidad. No porque no hubiera errores, no porque no hubiera cosas por corregir, muchas, pero yo siento que nos perdimos una gran oportunidad de profundizar eso que hoy nos estamos atreviendo a debatir y que las mujeres nos estamos atreviendo a pensar como posibilidad de ser protagonistas de eso que nosotros creemos que tiene que ser una transformación en distintos ambientes y aspectos, y por eso esta mesa. Pero bueno, tendremos que pensar, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como dirigentes y como representantes de los trabajadores, así que seguramente vamos a tener que reforzarnos y trabajar por buscar tantos o más derechos de los conseguidos y para quienes nosotros representamos. Pero nos vamos a llevar el deber a nuestras casas porque ahora mi cabeza hace ya no va más. No, en realidad creo que fue muy rico todo.
estoy muy contenta de haber compartido este tema y este día con todos ustedes y con mis compañeras. Yo siempre agradezco a mis compañeras del secretariado, Alejandra, que siempre están dispuestas a volver a pensar una vez más en cada encuentro de mujeres y en cada una de estas reuniones las cosas que aún nos cuestan avanzar. Así que les agradezco terriblemente la presencia de ustedes. Espero que lo hayan disfrutado mucho como lo disfrutamos nosotros. Por supuesto les agradezco. Y por supuesto también están invitadas a que en la próxima reunión sigamos pudiendo profundizar y sobre todo buscar herramientas que nos permitan esto que vos planteás, Rita. Yo quiero agradecer, y discúlpenme un segundo, yo quiero agradecer a quienes trabajan conmigo también en la Secretaría de Derechos Humanos, porque como Secretaría nueva hubo que plantear lineamientos y Sergio nos dio mucha libertad para trabajar con eso y nos dio libertad para buscar las líneas de trabajo que nosotros intentábamos compartir con todos ustedes y con todas las seccionales del país. Pero sin la presencia de quienes colaboran conmigo, piensan conmigo, discuten conmigo, no hubiera sido posible. Así que le agradezco a Andrea, a Mario, a Patricia y a Silvina, que están trabajando conmigo. Y ahora tenemos un pequeño regalito, así que pasen por donde está Silvina cuando se vayan, porque nosotros queremos dejarles un obsequio a ustedes. Y gracias, No, gracias.